Es importante, hermanos, que podamos leer la palabra de Dios y estudiarla. ¿Saben por qué? Porque en momentos que nos vienen los problemas, la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos da fuerzas para seguir adelante. Y si no sabemos la palabra, entonces viene el enemigo y nos empieza a meter cosas en la cabeza, desánimo, falta de fe. Pero hoy por eso lo exhortamos para que estudie con nosotros la palabra de Dios. Que entonces vamos a pedirle al Señor en esta noche que usted no pueda tener ninguna distracción, porque hoy Dios nos va a bendecir. Así es, la palabra fiel significa comenzar y terminar, ¿verdad? Eso es lo que significa fiel, ¿no? Y eso tiene que ver con todo en la vida. En el matrimonio tú tienes que ser fiel en tus relaciones con tus hijos, ¿verdad? Tienes que ser fiel en el trabajo con tu jefe. O sea, la fidelidad de nosotros hacia otras personas indudablemente es fundamental. Cuando el apóstol Pablo escribía, decía a los santos fieles, ¿verdad? A los santos fieles. Siempre todas las cartas de Pablo llevaban la palabra fidelidad. Fiel también se llama el tornillo que tiene las tijeras, ¿verdad? Ese tornillo es el que permite el ajuste necesario para que las tijeras puedan cortar bien. Por eso se llama fiel, porque es el que hace que la tijera funcione, ¿verdad? Y cuando no hay fidelidad, cuando no está el fiel, pues entonces las tijeras no cortan. Y así somos nosotros los cristianos, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, ¿verdad? Con respecto a la fidelidad de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Siempre es importante esto, pero hay un texto acá que me gusta mucho, dice, y está en segunda de Timoteo 2, en el verso 11, y solamente es para comenzar, ¿no? Nuestro tema. Palabra fiel es esta, dice, ¿no? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, hablando de nuestra relación con Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero mire esto, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? La fidelidad de Dios va por encima de la fidelidad nuestra, por supuesto, porque aquí dice la Biblia, y este texto es fundamental para nosotros los cristianos, porque a muchas personas saben que no van a poder cumplirle a Dios, ¿verdad? Y por eso piensan que a lo mejor Dios no les va a cumplir a ellos, pero es totalmente lo opuesto. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, siempre, no de vez en cuando. No si tú llenas el requisito, si le caes bien. No, dice que siempre Dios permanece fiel. Y la fidelidad de Dios está por toda la Biblia, en la vida de todos los hombres y mujeres que han existido, que han caminado con Dios y han sabido, ¿verdad? Naciones, pueblos, gente, personas, han visto la fidelidad de Dios. Y esto es como lo más importante de la fe, pues, es lo que más fe nos da, el saber que Dios es fiel. Nosotros le pusimos a esta iglesia Cristo fiel y verdadero, ¿verdad? Esta fue el tema que Dios nos dio. ¿Por qué nos dio este nombre, por decirlo así, el Señor, ¿verdad? Y es porque nosotros en el Evangelio vimos muchas cosas, ¿verdad? Vimos muchas cosas malas, por decirlo así, ¿no? Vimos la infidelidad de la gente, la ingratitud de la gente, el abuso, especialmente en el Evangelio, ¿no? ¿Cuánto abuso hay en el Evangelio? Se usa el nombre del Señor para abusar a la gente, para robarle a la gente, para tratar mal a las personas, para manipular. O sea, nosotros vimos todo eso con mi esposa. Y en algún momento del ministerio nosotros tuvimos que determinar si nos íbamos a alejar de la iglesia y no venir más a la iglesia, o si de verdad íbamos a seguir al Señor. Y esto nos sucedió por unas cosas que vivimos en alguna iglesia donde estuvimos. Y nos pusimos a pensar de que verdaderamente Dios no se merecía que nosotros lo abandonáramos por los hombres o por lo que habíamos visto en la gente, ¿no? Entonces determinamos que la gente era infiel, pero que Dios siempre es fiel, ¿verdad? Y gracias a Dios pudimos determinar eso, porque hasta aquí nosotros hemos visto la fidelidad de Dios como una cosa impresionante, sobrenatural, siempre, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre las vidas de todos aquellos que han buscado al Señor. El Señor siempre permanece fiel. Y honestamente, la cuestión de la fidelidad tiene que ver con pacto y promesa, ¿verdad? Pacto y promesa van de la mano con la fidelidad, porque Dios es un Dios de pacto y un Dios de promesas, ¿verdad? Así es como Él es fiel. Él hace pactos y los cumple.
Él promete y lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios cumple, promete. Esa es verdaderamente la fidelidad de Dios. Y nosotros, después de vivir así, ¿verdad?, conociendo tantas cosas y viendo tantas cosas en el Evangelio, porque yo te digo honestamente, hay personas que piensan que al llegar a una iglesia todo va a ser lindo, todo va a ser perfecto, y no es así. Esto es un flash news para ti. Óyeme, a veces en la iglesia tú vas a encontrar gente problemática, gente que te hace la guerra, lo mismo pues, o sea, hay iglesias que son súper carnales, donde la gente es chismosa, problemática, etcétera, etcétera. Acuérdate que el diablo ya tiene el mundo, ahora él quiere arruinar la iglesia. Entonces no hay iglesia perfecta, esa es la realidad. Muchas personas piensan que las iglesias son perfectas, pero no lo son. Son territorios espirituales de conflicto y de guerra espiritual, donde te puedes encontrar cualquier cosa. Acuérdate que una iglesia es un lugar que está abierto para todo el mundo puede venir. No es un club, ¿verdad? Bueno, aunque unas iglesias se han convertido en un club, literalmente, y son más problemas que nada, pues son una cámara de comercio, básicamente, donde todo el mundo anda viendo a ver qué le vende a la gente y a ver cómo explotan a los demás. Mucha gente ve en las iglesias como un centro de comercio donde pueden vender sus productos, y eso no está mal. O sea, yo nunca estoy en contra de que un hermano bendiga al otro si tiene negocio, etcétera, etcétera, pero es horrible venir a la iglesia para hacer negocio. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y nosotros los pastores somos testigos de eso día y noche. Vemos quién anda por bien y quién anda por mal, porque tenemos ese discernimiento de poder conocer a la gente y la intención de su corazón. Nos pasa lo que le pasaba al Señor por el Espíritu Santo. Decía que Jesús no tenía necesidad de conocer al hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y cuando uno tiene tiempo de caminar en el Evangelio, uno sabe lo que hay en el corazón del hombre. Así que nosotros, para tocar este tema, yo lo que le digo a mi esposa es que ella hace un estudio, ¿verdad? Y yo pues claro le aporto, porque los martes quiero que ella enseñe, ¿verdad? Que ella se desarrolle literalmente, pues el tema lo busca ella, y a mí me encantan los temas que busca ella, porque yo para los temas no soy muy bueno, pero me gusta esto y me gusta compartir con ella. Así que hoy solo nomás así como para darte una entrada, ¿no?, de lo que vamos a ver hoy. Quiero contarte, creo que nos va a dar tiempo, no voy a interrumpir más. Nosotros estuvimos en una iglesia donde yo conocí a un señor, y este señor se me acercó y yo pensé que era una buena persona, ¿verdad? Pero el señor realmente era un estafador, pero yo no lo sabía. Y entonces él me involucró en un negocio que él tenía de vender seguros, ¿verdad? Seguros de vida, creo que era algo así. Y yo inocentemente, nuevo en la iglesia, pues dije, ok, bueno, está bien. Y le hablé a mi esposa y le dije, mira, entonces inclusive yo hasta dejé mi trabajo que tenía, porque él me pintó todo tan lindo, etcétera, ¿no? Y en realidad pues comenzó a hacer una estafa en el primer momento, que él me dijo que yo tenía que involucrar a mi familia más cercana, ¿verdad?, para comprar seguros y todo eso. Y lo que comenzó a suceder fue que le comenzaron a sacar plata a la gente más de lo debido, ¿no? O sea, supuestamente tenían que sacarle un pago mensual, y a la gente más querida nuestra le estaban sacando hasta 3 veces plata del banco. Y entonces eso fue un escándalo terrible, ¿verdad? Yo lo que hice primero fue correr al pastor y le dije lo que estaba pasando. Y el pastor me dijo, mi hermano me dijo, el hermano se acaba de ir de aquí, me dijo hace un momento, y él dice, me dijo, que usted es el que lo está estafando a él, no él a usted. Entonces perdí total esperanza en el pastor, pues no estaba de mi lado. Ya el Señor ya se había adelantado, porque me imagino que sabía lo que venía, ¿no? Hay gente mañosa que se la sabe todas, y entonces nosotros quedamos entredichos, pues quedamos malísimo en la iglesia, en el aire, no sabíamos qué hacer, si irnos de la iglesia. Teníamos una clase que había de discipulado, y cuando llegamos a la clase de discipulado, inmediatamente yo me di cuenta que la gente no nos quería hablar, que nos miraban como raro, nos miraban un poco así como con desconfianza. Y claro, luego inmediatamente entendí que él también ya había regado, pues que nosotros teníamos, ¿verdad?, un problema con él o algo así. Totalmente incómodo, o sea, eso y más vimos en las iglesias, pero ese fue un momento en que nosotros tuvimos que determinar qué hacíamos, y nos pusimos a orar con mi esposa, se lo dejamos todo al Señor y dijimos, bueno, el Señor dirá, porque este enredo nosotros no lo vamos a poder desenredar, ¿verdad? Y mira, aquí está la historia corta. A la semana, hermano, la hermana de la familia del pastor, creo que la hermana de la esposa del pastor, fue estafada por el mismo hombre, de la misma manera.
Entonces al final fue el que el pastor me llamó y me dijo, discúlpeme hermano, me dijo, yo le debí haber creído a usted, etcétera, etcétera. Imagínate tú, ya para entonces, ya nosotros ya bien pudiéramos haber estado de regreso en la discoteca, ¿verdad? Y bebiendo y perdidos, porque imagínate tú, si esto pasa en la iglesia, ¿a dónde vas a ir a parar? Pero es lo que dije anteriormente, y te lo digo como un testimonio para que te des cuenta, que nosotros le llamamos a la iglesia Cristo fiel y verdadero, porque nosotros entendemos que el único fiel es Dios, ¿verdad? Pero Él no te falla. O sea, la gente te puede fallar, pero Dios no te falla. Y si tú le dejas las cosas al Señor, tarde o temprano Dios va a sacar a luz lo que está mal. Y tarde o temprano Dios va a avergonzar a tus enemigos. Y todo va a salir a la luz. Y Dios dice que Él va a hacer que tu derecho sea expuesto al mediodía, ¿verdad? Y esto lo promete Dios. Porque cuando Dios, en su fidelidad, Dios es supremamente puntual. Y aunque uno quisiera que todo se esclareciera ya, ¿verdad? Y que no hubieran nebulosa, que no hubiera oscuridad, lastimosamente a veces tenemos que confiar en que Dios es fiel, ¿verdad? Eso, literalmente creo que eso es lo que es, ¿no? O sea, lo único que tenemos que tener clavado entre ceja y ceja es que Dios es fiel. Y que Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, nunca va a permitir que tú seas avergonzado, nunca va a permitir que el diablo te robe, por decirlo así, ¿no? Podrá pasar así como que comienzan, hay síntomas de que la cosa está fuera de control, pero Dios siempre es fiel y Dios siempre está en control. Eso para comenzar, ¿no? Porque vamos a hablar varias cosas, ¿verdad, pastora? De lo que es la fidelidad. Y siempre de Dios. Dios va a sacar a la luz la verdad. Y de eso podemos estar seguros, que Dios es el que pelea por nosotros. Así muy injusto puede ser, pero Dios nunca te va a desamparar. Y quiero dar gracias a Dios porque, como dice mi esposo, Él me da la oportunidad de poder compartir con Él los días martes y escoger el tema. Y este tema lo escogí porque Dios ha estado tratando con mi vida en todo lo que me ha sucedido, y he visto la fidelidad de Dios. Y quiero decirte que a mí me gusta escribir cosas y poner puntitos o versículos, pero le digo a Él, es tremendo porque a mí me lleva más tiempo, pero Él toda la Biblia la tiene en la cabeza, y entonces es fácil llevar para Él todo porque se lo sabe todo en la cabeza. Cuando nosotros estábamos estudiando para teología, me recuerdo que nos dejaban las tareas, y él se quedaba dormido en la cama, y yo haciendo todas las tareas y los deberes, y le hacía el libro de él y todo porque se dormía, y al otro día íbamos al examen y él sacaba mejor nota que yo, y no sé ni por qué, pero ahora entiendo que es porque se sabe la Biblia estudia durmiendo, el Señor se lo revela durmiendo. Bueno, Él tiene más memoria que yo todo lo tengo que apuntar. Pero mira, en la fidelidad yo encontré que la raíz hebrea de la palabra fiel y fidelidad en el Viejo Testamento significa soportar, permanecer y apoyar. Cuando se aplica a una persona, podemos decir que es una persona en quien otro puede apoyarse, en quien otro puede sentir seguridad y confianza. Así que eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento significa confiable o digno de confianza. Fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza, permanencia. Así eso es bien importante. Es estabilidad, firmeza, certeza y permanencia, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo esta iglesia durante todos estos meses de pandemia. Está estable, está pendiente, está segura, ¿verdad? O sea, saben que comenzamos una visión y que una pandemia no va a acabar con la visión, ¿verdad? Porque la visión que nosotros tenemos es de Dios, y las visiones que son de Dios se cumplen no por el hombre, sino por la fidelidad de Dios. Así que qué bueno que podamos terminar lo que comenzamos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, y lo que somos hijos de Dios no podemos dejar las cosas a la mitad ni tiradas, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Amén. Y pretende que nosotros también seamos fieles. Así es, Dios es fiel, hermanos, y tú puedes recurrir a Él. ¿Por qué? Porque Él es firme y estable, y Él permanece toda la vida. Nosotros, cuando lo aplicamos a una persona, siempre que nos pasa algo, nosotros necesitamos hablar con alguien y quisiéramos decirle todas nuestras cosas, pero que esa persona en quien nosotros estamos confiando no vaya y cuente y diga, porque
nosotros necesitamos de alguien que sea fiel a nosotros. Hay veces que las personas nos fallan y ahí es donde se duele nuestro corazón y no podemos confiar, pero sí hay un amigo fiel y ese se llama Jesucristo. En 1 Corintios 1:9 habla acerca de que Dios es fiel y dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo. Dios es firme en su voluntad de cumplir promesas. Dios lo que promete, cumple. En Deuteronomio, si vas conmigo, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí, eso es lo bello, ¿verdad? Que por eso te digo que esos son los pactos que Dios hizo, ¿verdad? Con Abraham, con Moisés, o sea, con su pueblo, con su gente, con los hombres y mujeres que le sirvieron. Dios hizo pacto, ¿verdad? Y lo interesante de un pacto es precisamente eso, que Dios, ¿verdad?, se compromete por su mismo nombre, ¿no? Dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces Él, como no se puede negar al mismo porque Él es Dios, Él es el camino, verdad y vida, básicamente no hay mentira en Dios, no hay falsedad en Dios, ¿verdad? O sea, ahí podemos estar completamente seguros. Si tú lo has visto, pues las promesas que Dios le hacía a su pueblo, ahí tienes tú a Israel, por ejemplo, de regreso en 1948, es constituido nación de nuevo, porque Dios, desde que se encontró con Abraham, cuando vino Melquisedec y dice que le dio pan y vino, ¿verdad? Que hizo pacto con Melquisedec. Melquisedec en ese momento le dio los diezmos del botín y ahí mismo pues hubo pacto, pues ya el Señor le prometió a Abraham la descendencia iba a ser bendita, ¿verdad? Y ahí está Israel, en medio de una pila de enemigos terribles, pero ahí está, Israel es testigo, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios, porque y dice la Biblia que ahora que ya están ahí, nadie los va a quitar de ahí, ¿verdad? Porque ya Israel está cumpliendo el reloj profético de Dios. Que cuando nosotros fuimos a Israel, tú te das cuenta que Dios está ahí, aunque los israelitas no lo sienten y no lo ven, ¿verdad? Por eso te digo que aunque uno sea infiel, Dios siempre permanece fiel, porque aunque ellos no lo conocen, ni lo recibieron, ni le dieron gloria, ni lo aceptaron, pero Dios sigue fiel a ellos, ¿verdad? Porque Dios es así. Dios, aunque la gente lo abandone, Él sigue ahí, Él no se va, Él siempre está ahí. Y por eso es que es tremendo saber pues que este aspecto de Dios, este atributo de Dios, esta belleza, ¿verdad? De lo tremendo que es Dios, de lo firme, pues esto nos da a nosotros toda la fe del mundo para poder saber que aunque nosotros no sepamos por dónde viene la cosa, Dios sí sabe, porque Él está en control de todo, ¿verdad? Y en su momento Él se va a glorificar. Así es, y nosotros podemos verlo con nuestros hijos, hermanos. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, mira, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Jesucristo y de cumplir sus mandamientos y de buscarlo y de estudiar su palabra. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, tus generaciones van a ser bendecidas, tus hijos, tus nietos, porque ya Dios lo ha prometido en la palabra de Dios. Dice, hasta 1000 generaciones Dios va a bendecir después de nosotros. También Dios lo que promete cumple, te dije. En la Biblia encontramos 277 veces pactos que Dios hizo con su pueblo Israel y siempre los ha cumplido. Como que la promesa que Dios le hizo a Israel de que iba a volver a ser nación se vio. Ejemplos en la Biblia de fidelidad de Dios en sus promesas. Tengo unos aquí que, por ejemplo, con Noé, si tú te recuerdas, con Noé Dios le prometió en Génesis, mira, si quieres ir conmigo en Génesis 6, 17 y 18, dice, le prometió que él y su familia iban a ser salvos. En Génesis 6, 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
y Dios lo prometió y Dios lo salvó, porque fueron los únicos seres humanos que se salvaron. También la promesa con Moisés, que Dios iba a salvar a los israelitas si le obedecieran. Y en Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira qué lindo, esas son las promesas de Dios para sus siervos. Asimismo, Dios nos promete a nosotras tantas cosas. Dice la escritura acá, creo que tienes otros textos, ¿no? Sí. Pero fíjate esto, y es Filipenses 1, verso número 6, dice esto el apóstol Pablo, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Este es tremendo esto, el que comenzó. Y si Dios, hermano, comenzó algo en tu vida, ¿verdad? Sea situación difícil, adversidad, Él tiene poder. Tenemos que estar persuadidos. La palabra persuasión quiere decir que tenemos que estar seguros, ¿verdad? O sea, la persuasión es como convencer. Eso quiere decir persuadir, quiere decir convencer el 100%. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿eh? Entonces, no podemos dudar, ¿verdad? O sea, tenemos un Dios que sabemos que está trabajando en nuestra vida. Estamos pasando por valle de sombra de muerte, ¿verdad? Pero dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Él sabe lo que necesitas, Él sabe hasta dónde llega la situación y Él sabe cuándo arregla la situación, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que estar agarraditos de la mano del Señor, ¿verdad? Y creer este aspecto hermoso de Dios, que es la fidelidad. Así es. Y en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y eso es lo que estamos viendo hoy en esta pandemia, que Dios nos ha guardado. A muchos no les ha tocado el virus, a otros sí les ha tocado, pero Dios los ha guardado de todo mal. Así que Dios ha sido fiel y verdadero, como dice la palabra de Dios. Dios los ha sanado, Dios los ha levantado, y todos aquellos que tal vez ahora están pasando esa necesidad, Dios lo va a hacer. Tenemos que tener fe. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ha llegado el tiempo de pedirle perdón al Señor. Es importante eso en nuestras vidas. Nosotros solicitamos de Dios fidelidad, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a cambio? ¿Será que nosotros seguimos una vida mundana, haciendo lo que a nosotros se nos pega la gana y sin importarnos cuál es la voluntad de Dios? Dios es fiel, pero para el justo, pero para el pecador y el que no se arrepiente, entonces vendrá una consecuencia. Así que en esta noche podemos nosotros recapacitar y decirle: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Tú dices que eres fiel y justo para perdonar. Sí, la razón por la cual Él perdona es porque es fiel, ¿verdad? O sea, aunque como dijimos al principio, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que querramos, sino que aunque mientras nosotros nos vamos por la tangente, por donde no debemos, Dios sigue fiel, ¿verdad? Y por eso dice: fiel es Dios, ¿verdad? Porque cuando uno regresa, su fidelidad está ahí, ¿verdad? Listo para perdonar, listo para limpiar, listo para restaurar, ¿verdad? Por supuesto, este es el sentido de lo que estamos tratando de decir. Y realmente a mí me ha pasado, pues aunque uno no es fiel, Dios sigue ahí en su fidelidad, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no tiene, como dice, no tiene mudanza, ni desvaría ni varía tampoco. O sea, Él es el mismo. Y eso es lo tremendo de nuestro Dios, ¿verdad? Que ese es su aspecto más claro, ¿verdad? La fidelidad.
Gloria a Dios. Como pastores hemos visto casos durante todo nuestro ministerio, 26 años ya de estar trabajando con personas, y quiero decirte que a veces nosotros vemos la gente que es fiel y la gente que es infiel, y a veces la infidelidad se nota cuando tú no haces lo que la persona quiere que tú hagas, cuando tú no le das a él los gustos que tiene, sino que a lo mejor tú le pones una disciplina o le dices que está mal en una área, entonces se molestan, y ahí a lo mejor toda la vida te dijeron, no, yo nunca me voy a ir porque yo lo amo, y te han demostrado por la boca que son fieles, pero cuando viene una situación adversa, tú te das cuenta que eran infieles. Así pasa muchas veces. Nosotros pensamos que hay gente que nos ama y no nos ama, pero Dios, aunque nosotros seamos infieles con Él, aunque nosotros no le busquemos muchas veces, Dios sigue su fidelidad. ¿Por qué? Porque nos portamos mal, y no porque nos portamos mal allá afuera nos va a caer un rayo, nos vamos a morir o Dios nos va a castigar. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, y nosotros tenemos que tratar la manera de poder imitarlo. Cuando vemos, para cerrar este pasaje aquí en Génesis 15, donde Abraham tiene un pacto con Dios, ¿verdad? Porque acuérdate que dijimos que la fidelidad de Dios está basada en las promesas de Dios, ¿verdad?, que se cumplen, y en los pactos que también Dios cumple, ¿verdad? Y aquí sucede un pasaje muy, un poquito oscuro, extraño, ¿verdad? Pero en Génesis 15 dice que el Señor le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir, ¿verdad? Le dio la promesa. Y entonces luego le dijo que trajera una ofrenda para hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Ahí iban a hacer los dos un pacto. Y entonces sucedió que Abraham trajo la ofrenda como Dios se la puso. Y dice en Génesis 15, ya para terminar, en el versículo número 9, el Señor le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, ¿verdad? Y dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, ¿verdad?, de los sacrificios, ¿verdad? Y Abraham estaba ahuyentando y espantando las aves, ¿verdad? La idea de esto es esta, fíjate bien. Antes en el Antiguo Testamento se hacía como una zanja, ¿verdad? Y habían 2 extremos, donde habían 2 terrenos, ¿verdad?, que los 2 corrían hacia abajo. La idea era de que la sangre de los animales de este lado tenía que viajar hacia el centro de la zanja, y los animales del otro lado, ¿verdad?, cuando sangraban, ¿verdad?, las 2 sangres se juntaban, por decirlo así, ¿no? Y estos pactos los hacían los hombres, ¿verdad? O sea, habían pactos, por ejemplo, yo pactaba con mi amigo, ¿no? Si yo me moría, mi amigo se encargaba de mi familia, o viceversa. Y entonces los hombres pactaban, habían pactos de sangre de esa manera, ¿verdad? Entonces esa era la idea de lo que Dios le pidió a Abraham. Entonces Abraham puso los animales, ¿verdad?, de ambos lados. Pues claro, Dios se lo pidió que lo hiciera así. Pero Abraham tenía que hacer esto, él tenía que caminar por la zanja, ¿no? O sea, él sin zapatos tenía que caminar en medio de la sangre de ambos sacrificios, ¿verdad?, para pactar con Dios. Pero Abraham no se atrevió a hacerlo, porque él sabía que a Dios no le podía cumplir, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos como seres humanos, el que tiene la cabeza bien puesta sabe que tarde o temprano va a fallar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te vas a meter a hacer un pacto con Dios, verdad? Porque tú le vas a fallar tarde o temprano. Entonces, por eso Abraham lo que hacía era espantar los animales espantar los opilotes y los buitres para que no se comieran el sacrificio. Pero él caminar, no iba a caminar, ¿verdad? O sea, no tenía ni planeado caminar, porque él sabía que él no podía pactar con Dios, ¿verdad? Porque él no era fiel, ¿verdad? Nosotros no somos fieles, pero Dios en su carácter es fiel, hermano. Entonces dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, ¿verdad? Le dio como un sueño, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, ¿verdad? Durante ese sueño, fíjate. Y entonces Dios se le mostró en ese sueño y le dijo: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclava allí
serán oprimidos 400 años. ¿Verdad? Le estaba hablando pues de la nación de Israel que iba a ir para Egipto y que su descendencia iba a estar 400 años en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Fíjate tú. Entonces esa fue una fidelidad tremenda, porque 400 años y Dios le promete eso en ese momento, ¿verdad? Estaba Dios comenzando a pactar con él y a prometerle a él, y exactamente lo que Dios le dijo esa noche se cumplió, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Entonces dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Fíjate, hasta le habló de cuándo se iba a morir, hermano, y le dijo que iba a vivir muchos años, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? O sea, exactamente como Dios se lo dijo esa noche. Dice: y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿verdad? O sea, pues que Dios tenía planes con todas las naciones paganas que vivían en esa tierra prometida. Ya tenían una fecha para poder ser exterminadas y aniquiladas, y ese territorio Dios se lo iba a dar a Abraham porque se lo había prometido, ¿verdad? O sea, pues la fidelidad está basada en pacto y promesa, ¿verdad? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿verdad? Ya había Abraham pasado por esta experiencia del sueño. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba sobre los animales divididos. Fíjate, entonces, fíjate bien esto. Fue Dios el que caminó, ¿verdad? En medio del sacrificio. O sea, y ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, Dios aceptó que Abraham no caminara, porque Abraham estaba en lo correcto. Yo no hubiera caminado ni loco, porque hoy nosotros estamos aquí y mañana estamos por otro lado. Pues somos seres humanos y no tenemos ese nivel de fidelidad. Pero Dios sí pudo caminar sobre el sacrificio, y básicamente le dijo a Abraham: no te preocupes, no camines tú, voy a caminar yo, y yo me encargo del pacto tuyo y del pacto mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. O sea, acuérdate que Jesucristo, cuando hizo la Santa Cena, dijo: esta sangre es el nuevo pacto, ¿verdad? Porque por vosotros es derramada, ¿verdad? O sea, desde ese momento Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y de ese momento de promesa y de pacto, Dios nunca se ha apartado, ¿verdad?, de cumplir, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es fiel, es ser fiel, ¿verdad? Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender a Dios, ¿no? Y poder creerle, pues, ¿no? Dicen: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y hasta el río Éufrates. Y ya tú ves, hasta este momento, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad?, el pueblo judío en la promesa de Dios. De ahí todavía nosotros tenemos bendición por la fe, porque le dijo el Señor: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estamos nosotros creyendo en la descendencia de Abraham, ¿verdad? Por Jesús, el Hijo de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado por su fidelidad, ¿verdad? Porque Dios cumple lo que promete. Vuelvo y repito, hermanos, la fidelidad de Dios está basada en pacto y promesa, ¿verdad? Porque Dios, cuando pacta, cumple, no es como nosotros. Y por eso ninguna persona puede darse el lujo de decir: yo no voy a la iglesia porque son una pila de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque aquel se robó el dinero. Eso sería la estupidez más grande que tú pudieras decir, porque Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido justo contigo. Dios te ha perdonado, Dios te ha redimido. Jamás pienses ni por un segundo que tú no vas a servir a Dios por un ejemplo que algún ser humano te ha dado, porque eso sería la estupidez más grande que estarías cometiendo, porque Dios ha sido fiel, hermano. El que pagó por ti en la cruz fue Cristo. El que murió por ti, el que resucitó de los muertos por ti, fue el Señor mismo. Dios mismo vino para mostrarnos su fidelidad. Por eso dice allí, ¿no?, en Apocalipsis. Así es, en Apocalipsis. Qué lindo, porque esto es al final, cuando Él va a venir a reinar a la tierra. Dice en Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria Con justicia Dios juzga y pelea. Y te digo una cosa, hermano, mira, aunque tú estés en un problema donde tú tuviste culpa, ¿verdad?, no te preocupes, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Te das cuenta de esto? Nosotros
Una vez Dios mostró una revelación, íbamos a ir a una corte, ¿verdad? Para una situación que estaba viviendo una persona que tenía una cuestión legal. Y yo tuve una visión y yo vi que la misericordia se dio la mano con la justicia, fíjate. O sea, pues que era correcto que la justicia se tiene que cumplir porque Dios es un Dios justo y si alguien es culpable tiene que pagar su culpa, ¿no? Pero fíjate tú que la misericordia triunfa sobre la justicia por la fidelidad de Dios. O sea, pues que aunque tú estés metido en un enredo, fíjate lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir es un poco impropio, por decirlo así. Aunque tú te has metido en un enredo por tu culpa, si tú le pides perdón a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarte. Y Él te limpia de toda maldad. En esta noche, Señor, hay más de una persona viéndome que tú tienes que experimentar la fidelidad de Dios. Tú tienes que creer en la fidelidad de Dios. Y aunque tú hayas sido infiel, Dios permanece fiel. Dios está ahí para darte su amor, su misericordia, su gracia. Una vez más, esa visión que yo vi fue que la misericordia se dio la mano con la justicia sobre la cabeza del juez. Fíjate, y aunque el juez hubiese determinado, ¿verdad?, declarar culpable, en algún momento Dios hizo un milagro y esa persona salió libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? ¿Y por qué es la misericordia? Por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Así que en esta noche yo sé que a alguien le sirve esto porque tú estás enfrentando una situación difícil en la cual tú no sabes qué hacer, pero mira, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y también dice el texto, ¿no?, de la tentación, de la prueba, dice, fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba o la tentación Él nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Él va a mandar la plata, Él va a mandar la gente, los contactos, Él va a mandar la sabiduría, Él va a mandar todo lo que se necesita. La salud. Dios va a mandar todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Amén. Ese es uno de los atributos más lindos del Señor. Y qué lindo es que podamos confiar en eso, descansar en esa palabra, hermanos. Dios ha prometido, Dios nos va a cumplir. Tenemos una cantidad de... ¿Cuántas promesas leíste de Dios? Creo que estabas leyendo algo acá. 277 promesas 277 en la Biblia promesas de Dios a su pueblo. Imagínate tú, hermano, o sea, es una cosa, y todas esas promesas, dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre, por medio de nosotros, ¿verdad? O sea, esas promesas se cumplen por medio de nosotros. O sea, pues Dios da las promesas y tienen que fluir a través de nosotros. ¿Y cómo es que fluyen a través de nosotros? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando creemos hacemos que esa palabra fluya a través de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén quiere decir así sea, ¿verdad? Para la gloria de su nombre, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de su nombre, para que su nombre sea glorificado, para que se sepa que hay Dios en medio de su pueblo. Amén. Y estas promesas se llevan a cabo por medio de nosotros. O sea, lo único que tenemos que hacer es creerlas, ¿verdad? Creer que esa palabra fluye en bendición hacia nosotros y que Dios nos va a complacer todas las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Y te voy a leer esto porque el Espíritu de Dios me pide que te lo lea. Y aquí estamos ya cerrando, ¿verdad? Pero no nos podemos ir sin obedecerle al Señor, ¿verdad? Y me espero que todos ustedes estén contentos porque hoy Dios nos está hablando, ¿no? Y es Salmo 37, vamos a ver, dice, así es, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces dice, deleítate a sí mismo. Tienes que comprender esto. El verso 3 dice, confía en Jehová, ¿verdad? Así como confías, así también te tienes que deleitar, ¿verdad? Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo alguno por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria al Señor. Y eso es lo que realmente vemos aquí en Apocalipsis, ¿no? Cuando Él regresa,
nosotros somos herederos de todo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea en esta noche. Amén. Ahí está. La palabra de Dios es fiel, es eficaz, ¿verdad? Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Como que lo ordena uno, por decirlo así. La palabra parte es meritmos, o sea, es como poner todo en su lugar. Eso es lo que la palabra hace, no que te destruya, sino que pone todo en su lugar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces la palabra es la que hace eso, y esta noche tenemos esa bendición. Yo sé que tenemos que hacer la oración de fe, porque no nos podemos ir sin orar. Si Dios te habló, si estás en las manos del Señor o te estás poniendo en las manos del Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que te entregues a Jesús. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Qué estás esperando? Cristo es lo más lindo que existe, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Caminar con Dios es lo mejor. Entonces esto se hace con una oración sencilla. Ahí donde estás, repite conmigo y dile: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados. Dile: Señor, genuinamente te pido perdón por ellos, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me salves. Dile: Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón. Come on, díselo con tu boca, repítelo ahí donde estás. No estás loco, es algo que puedes hacer en la intimidad de tu casa. Dile: Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, y te doy gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Qué lindo. Si has orado con nosotros, déjanos saber que recibiste a Cristo. ¿Sabes que estamos